amigos? Bienvenidos a un programa más llamándote mujer. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y la mente nos engaña. Ya saben que este programa está hecho para ti mujer, que si estás pasando por alguna situación extrema, pues ya sabes que aquí en Amándote Mujer te apoyamos, te ayudamos, te llevamos de la mano, te asesoramos, ya que tenemos fundaciones, instituciones, patronatos, tenemos un bufete de abogados muy grande, tenemos fiscalistas, tenemos terapeutas, tenemos psicólogos, tenemos todo lo necesario para ayudarte y llevarte de la mano en cualquier situación emocional, legal o lo que sea que estés pasando. Pues aquí en Amándote Mujer te ayudamos porque este programa fue hecho para mujeres, pero ¿qué creen? Que a los hombres les encanta. Y hemos tenido la fortuna también de ayudar a muchos hombres en esas situaciones extremas porque pues uno nunca sabe. Y bueno, hoy estamos desde casita porque pues andamos un poquito malitas de la gripa y con estos cambios de temperatura, pues mejor nos restringimos aquí en casita para no andar contagiando virus por todos lados. Y hoy tenemos un programazo, como ya se los venía diciendo, tenemos a nuestra doctora de cabecera, especialista en nutrición y en otras cosas que hoy nos va a hablar de la tiroides y la obesidad. Así que no se vayan, porque está interesantísimo el programa. Y como siempre empezamos con nuestros patrocinadores. Nuestro primer patrocinador es Jackie Colombia Spa. Jackie Colombia Spa, pues como lo dice su nombre, es un spa donde te pones a consentirte, te ponen guapísima, te ponen buenísima, te levantan la pompa, te reducen el vientre, la cintura, y te dan masajes linfáticos también para que te circule la circulación. Ahora sí que te circule tu cuerpo con una perfecta circulación y tengas una mejor salud. Y ahorita pues están pasando nuestras promociones, así que ya sabes que habla a Amándote Mujer para que te conecten con ellos, ya que ellos están muy céntricos, están en Tehuantepec número 86, en la colonia Roma. Así que te queda muy céntrico el lugar para que te puedas consentir y ponerte bella y buenísima. Y bueno, ahora seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Careza. Careza es un spa de uñas, es donde me ponen mis uñas, que me las dejan bellísimas. Les mando saludos a mis niñas que me consienten muchísimo. De verdad que es una atención personalizada muy bonita. Las chicas están súper preparadas, son muy serviciales y tienen una higiene que de verdad es increíble. Por eso estoy enamorada de ese lugar, porque todo lo tienen desinfectado, te lo abren el sobrecito que le mandaron desinfectar en tu presencia, ya sea para las uñas o ya sea para los pies. Entonces está increíble. Y en esta octubre pues tenemos estas promociones, así que aprovecha. Ellos están ahí por Walmart de Universidad. Si llamas, llama a Amándote Mujer y te conectamos con ellos porque solamente son por citas. Y les dices que hablas de parte de Amándote Mujer y te dan un regalito especial. Así que no dejes, por favor, de ir a Careza, que te van a tratar y te van a dejar tus uñas divinas. Y bueno, seguimos con Unicargo. Unicargo es una empresa de mudanzas, una de las mejores empresas de mudanzas que yo he tenido pues la oportunidad de cubrir sus servicios, de recibir sus servicios. La verdad que mueblen todo muy bien, lo llevan muy bien empacado, muy bien acomodado. Nos hicieron favor de llevar las cosas que mi papá se cambió de ciudad, se fue a Aguascalientes, y la verdad que empacaron muy bien las cosas, llegaron todas sanas y salvas y completitas a Aguascalientes. Así que si necesitas alguna mudanza, pues Unicargo, de verdad que es tu mejor opción. Y deja de eso, mira, fueron lo más barato que encontramos y el mejor servicio. Así que no olvides que Unicargo es la mejor mudancera. Y bueno, seguimos con Somos Vida. Somos Vida. Uy, ay, mi Marilu preciosa, que le mando un besote. Ella hace todos sus productos, hace muchas cosas con cosas orgánicas, pero ahorita lo que le estamos promocionando son sus paellas orgánicas, veganas,
o mixtas, la verdad que están deliciosas. La mandas a hacer, ahí está el teléfono y se ponen de acuerdo para un punto medio y ahí se entregan, ya que es toda la zona de satélite. Ay, perdón, les digo que andamos un poco gripientas. Y bueno, Somos Vida es lo mejor. Y Forever Young, uy, antrazo, señores, antrazo. Ya tienes el mejor antro para la Roma. Es música 80s, 90s, está padrísimo, el ambiente está increíble, hay grupo en vivo, muy versátil, muy divertido, tocan música 80s, 90s y aparte cada fin de semana vamos a tener un cantante conocido. Aquí seguimos con los amantes de Lola, ya que tuvieron mucho éxito en nuestra inauguración y lo vamos a tener el día de mañana, así que los que no alcanzaron a ver a los amantes de Lola lo vamos a tener el día de mañana. Así que, y vamos con Bernie y Clau. Bernie y Clau con K, lo pueden buscar en YouTube, que por cierto, de veras voy a empezar a hacer los ejercicios porque ellos sanan. Te buscas en YouTube a Bernie y Clau con K para los ejercicios de cualquier enfermedad que tengas, situación que estés pasando, y con esos ejercicios que ellos te dicen te van a ayudar muchísimo y te van a elevar tu energía vibratoria. Recuerden que todos somos energía y todos vibramos, así que con ciertos ejercicios en puntos de nuestro cuerpo los activamos y elevamos nuestro sistema inmune, nuestro sistema vibratorio. Y ya si quieres algo en específico, alguna enfermedad que desgraciadamente estés padeciendo, pues los puedes contactar ahí mismo en el canal y ellos se conectan también con tu energía y te ayudan a sanar. Yo tuve una experiencia con mi cora en COVID, ellos se conectaron a sus pulmones ya que estaban muy inflamados y gracias a Dios de tener el oxígeno, como habían dicho los especialistas, 15 días, al séptimo día mi hijo ya se pudo quitar el oxígeno. Entonces, la verdad que yo les tengo mucha fe, les tengo, ahora sí que por experiencia propia, lo he vivido en carne propia, valga la redundancia, y sanó a mi hijo, y entonces ahora que yo también traigo gripita, voy a empezar a hacer mis ejercicios para elevar mi sistema inmune. Y bueno, ahora sí entramos de lleno con nuestra querida invitada, mi querida Ari. Bienvenida, mi doctora hermosa. Qué gusto volverte a tener aquí con nosotros, que ya he tenido la dicha de tenerte en varias ocasiones al año. Y empezaste con el pie derecho con nosotros, con Amándote Mujer, y mira, acabas casi cerrando el año nuevamente con Amándote Mujer. Así es, pues muchas gracias, Patti, aquí para hablar este tema que quizá mucha gente se le haga como muy conocido o muy familiar, que tiene que ver con la relación de la tiroides y el peso o sobrepeso. Exactamente, que padecemos mucho de eso. Platícanos un poquito de ti, mi querida Ari. Eres doctora especialista en... Yo soy doctora, soy especialista en medicina interna y después hice un posgrado en nutrición clínica y hago otras cosas como nutrición bariátrica y funcional que tienen que bien más que ver con cómo los alimentos impactan en todas las enfermedades, no solo en el peso o en la obesidad, sino cómo están relacionadas con cierto grupo pues de cosas que a veces creemos que no tienen nada que ver con la comida, pero que finalmente influyen muchísimo. Totalmente. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos y definitivamente es real. Somos lo que comemos. Y mi querida Ari, entonces, pues eres un estuche de monerías. Imagínate simplemente de ser internista, pues maravilloso. Y luego tus especialidades en nutrición. Pues la verdad que sí eres un estuche de monerías. Tenemos la dicha de tenerte aquí en Amándote Mujer, siempre con temas muy interesantes y sobre todo la gente, pues, que tanto, pues ahorita les afecta su salud, y más desde que tuvimos lo de la pandemia, pues todos como que tomamos más conciencia de que tenemos que tener una salud óptima. Así es.
Y bueno, lo interesante aquí de hablar sobre esta relación con el peso, justo tenía que ver un poquito con que muchos de las enfermedades tiroideas se desataron, dado el origen de varias de ellas, aunque la única causa no son precisamente los anticuerpos o el sistema inmune, ¿no? De pronto empezamos a ver, Pati, en toda la temporada que mucha gente que a lo mejor no tenía antecedentes de algún problema tiroideo, de pronto empezó a brincarles el tema de este fenómeno que se llama tiroiditis de Hashimoto, que probablemente mucha gente ha escuchado o ha leído o incluso ha googleado, ¿no? Para tratar de buscar esta parte de la información y que tiene que ver a veces un órgano como es la tiroides, que actúa a nivel endocrinológico, cómo está relacionado con los anticuerpos, inclusive lo que mencionábamos con el tema pues del COVID, del encierro, de toda esta parte, ahorita que las dos estamos enfermitas, como de qué manera a veces pensamos que no tiene nada que ver el sistema inmune con otros órganos relacionados, pero la realidad es que todo está fríamente unido, ¿no? Claro, todo está conectado, pues estamos hechos tan perfectos que precisamente pues está todo totalmente conectado. Dinos un poquito exactamente qué es la tiroides. Ok. La tiroides es un órgano que tenemos como en forma de moñito aquí en la parte del cuello. Y esta hormona, entre muchas otras características, su función principal es ser la glándula maestra del metabolismo. Es decir, hace una secreción de dos hormonas, principalmente en un 80% la T4, que es la levotiroxina, que para los pacientes que toman medicamento para el tiroides, ese es el compuesto principal de varias formulaciones de diferentes marcas en el mercado, y el 20% es la triodotironina o T3, que carece de un yodo, por eso pues tiene una numeración mucho más baja. Y estas hormonas actúan en todo el sistema, desde piel, órganos, corazón, sistema reproductivo, y es la responsable de generar toda la actividad, tanto hacia arriba o hacia abajo de nuestro organismo, ¿no? Es decir, controla líquidos, controla el estado de energía, controla nuestro metabolismo para quemar grasa o almacenarla, los jugos gástricos, el vaciamiento intestinal, el estado de ánimo y obviamente pues al estar estrechamente relacionado con otras hormonas, dependiendo cómo esté la regulación de la tiroides, pues obviamente va a tener una importancia ya que va a aumentar. Voy a poner un ejemplo para que más o menos quede claro. Si Ok. yo soy un coche y a lo mejor a mí me ponen cierta cantidad de gasolina porque pues voy a 50 kilómetros por hora, a lo mejor mi tiroides va a gastar cierta cantidad de hormonas, por así decirlo. Pero si yo someto a ese coche a un estrés tan alto como tenerlo a 150, 200 kilómetros por hora, voy a necesitar mucho más gasolina en este caso que aumente el metabolismo y eso es lo que hace que la tiroides actúe en todo el sistema para que se acople el organismo ante cualquier situación de estrés. Por eso es tan importante el que esté sana, saludable y estable, ya sea de manera natural o en el caso del reemplazo hormonal cuando tenemos algún problema, ya sea hipo, que es la carencia de estas hormonas, o el hiper cuando hay mucha actividad de las hormonas a través de la glándula. Ok, y mi querida Ari, ¿qué es lo que detona o por qué se detona ese hipertiroidismo o hipertiroidismo? Ok. De manera primordial, una de las primeras causas, valga la redundancia, pues tiene que ver con la misma glándula, es decir, puede haber en este caso la causa más común, que era lo que hablábamos de anticuerpos, es que de pronto exista una inflamación idiopática, es decir, sin origen conocido, donde los anticuerpos que aparentemente tendrían que proteger a mi tiroides, que son principalmente antiperoxidasa y antitiroglobulina, pues empiezan a elevarse y empiezan, es como si estuvieran haciendo autoataque de la tiroides. Es decir, esta es de las causas más comunes de lo que se denomina tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis es inflamación. Hashimoto, pues es ahora sí que el investigador del descubridor, por eso es ese nombre, pero existen otro tipo de inflamaciones que a veces pueden ser por virus y demás, pero que tienen una actividad inflamatoria en la tiroides. Esas son las principales causas porque la tiroides, hagan de cuenta que es como si el anticuerpo estuviera duro y dale, duro y dale, duro y dale, y entonces aumenta la actividad. Hay otro tipo de anticuerpos que aumentan mucho más,
y pueden llegar a causar inclusive aglandamiento de la glándula, que lo conocemos también como enfermedad de Graves, que empieza a afectar los ojitos y que podemos ver que afecta la parte de un tipo de grasita que tenemos en el ojo y hemos visto en libros o quizá hemos conocido a alguna persona que quizá tenía como los ojos muy saltados, que se llama exoftalmos, que es por actividad Sí. de anticuerpos en ese tipo de tejido conectivo, y otras personas que antes veíamos con problemas de bocio, es decir, había un crecimiento de la glándula, porque hay que recordar que esta nomenclatura de T4 y T3 de las hormonas significa el número de yodos que tiene cada una de las moléculas. Entonces, el yodo es una sustancia muy importante que antes consumíamos no tan regularmente. Por ejemplo, es muy chistoso porque pues ahora que, haciendo un paréntesis en el caso de estas sales nuevas y maravillosas que ahora vemos de todas las marcas en el supermercado, pues finalmente sigue siendo sal, así venga, les digo yo, del Everest o del Himalaya, de donde sea. Lo que antes se optó por hacer es que ante la deficiencia de yodo tan intensa que había en algunas regiones, había mucha gente que empezaba con el bocio, porque al no haber yodo en la dieta, lo que hacía la tiroides era crecer en búsqueda de yodo, o sea, hacía un crecimiento intencionado como tratando de captar. Ahora, pues con la introducción de la sal yodada, que es la que conocemos comúnmente como sal de mesa, es muy difícil que tengamos un déficit de yodo. Entonces, cada vez vemos más veces bocio, lo que sí podemos es encontrar enfermedad de Gray. Ahora, ¿qué otras patologías pueden dar estas alteraciones? Porque las tiroiditis pueden ir hacia hiper o hacia hipo. La enfermedad de Ujú. Graves en su momento puede ir a hiper, o sea, hacer más producción por inflamación glandular, pero también puede ir hacia el otro lado, dependiendo del tratamiento. Si tenemos mucha actividad, dependiendo del origen, a veces se pueden dar tratamientos para tratar de bajar o disminuir el volumen de la glándula o quelarla con un tipo de yodo radioactivo, pero comento, dependiendo del origen de cada una de estas enfermedades, porque la etiología puede ser múltiple, y vamos a hipo, ¿ok? O en todo caso, un número muy reducido de pacientes puede llegar a tener otro tipo de tiroiditis o inclusive cáncer, Patti. Es muy raro que regularmente dé alguna molestia. El cáncer de tiroide tiene, hay varios tipos, hay 4 tipos en la actualidad. El más común es muy, ¿cómo decirlo? Es un tipo de cáncer muy benigno, muy curable si se detecta a tiempo. A veces pueden aparecer bolitas o nódulos que pueden ser fácilmente palpables, obviamente con una exploración clínica. Hay ocasiones en las que no da ninguna sintomatología, toda esta alteración más bien hormonal, es decir, de pronto podemos tener hiper o hipo en el paciente y de pronto en un hallazgo encontrar ahí algún nodulito que tenga sospechas malignas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, siempre que haya una masa o una actividad que sea intrínseca, es de las primeras causas que puede dar hipo o hiper en cualquier caso, por yodo, por anticuerpos o inclusive por infecciones o por cáncer. Y las causas pues menos comunes tendría que ser a través del eje que controla todas las hormonas, en primer lugar la hipófisis, que es la glándula maestra. Ahí es como si estuvieran las mamás de todas las hormonas tratando de hacer como aliciente a todos los órganos, es decir, si la tiroides empieza a bajar su producción, la TSH, por sus siglas en inglés, que está en la hipófisis, empieza a elevar sus niveles como si fuera una mamá tratando de arrear a un hijo para que, oye, trabaja, y entonces empiezan a elevar los niveles, ¿no? Nos da regularmente este tipo de parámetros al momento de hacer las lecturas. Pero, por ejemplo, tumores ahí pueden llegar a producir alteraciones tiroideas, que es muy raro, o sea, ya son situaciones mucho más poco comunes. Y en tercer lugar, los hipotiroidismos terciarios, es decir, no afectan la hipófisis, que es la primera glándula, sino el hipotálamo, que es una glándula todavía más chiquita que está en la parte superior, pero que casi siempre es por algunas lesiones en general. Estas dos patologías, para que la audiencia no se asuste, es muy, muy raro encontrarlas. Casi siempre, la mayor parte de los casos, los hipotiroidismos son casi siempre por anticuerpos, se vigilan, son enfermedades nobles que en muchas ocasiones son controlables y el reemplazo hormonal pues prácticamente es su tratamiento. Ok, y ¿cuál es la diferencia? ¿El hipo en gordas y el hiper en flacas o cuál es la diferencia de uno y otro? El lipo es que como no hay gasolina, todo se va a la baja, Pati. No podemos sostener el cabello, entonces nos empieza a caer el cabello, las cejas se nos empieza a hacer más ralita y se empieza a caer,
empezamos a ver más borroso, empezamos a no tener buen vaciamiento gástrico, entonces nos da mucho reflujo, gastritis, empezamos a tener piel súper seca porque hay esa falta de producción de colágeno y otro tipo de cosas relacionadas con la elastina, empezamos a tener uñas quebradizas ante la baja producción de este tipo de cosas, obviamente baja energía, baja pila, empezamos a ver que nos deprimimos más, nos baja la libido, podemos llegar a tener alteraciones menstruales, empezamos a hacer retención de líquidos, podemos empezar también a tener mucho más sueño que el regular, estar cansado, se me olviden las cosas, falta de atención. Entonces, yo creo es más común encontrar a un paciente con hipo. Muchos, a lo mejor de los síntomas que estoy diciendo, incluso se los dio el COVID, pero les digo yo, cuando vemos a una persona que ha subido muy rápido de peso, que hace mucho edema en las piernas, es decir, como la hinchazón y que tú le oprimes el pie y sin tener venitas ni varices ni nada, de pronto se le hunde como si se hundiera un bolillo, por así decirlo. Ese Ajá. edema suave a veces está dado también por el mal manejo de líquidos por falta de hormonas tiroideas. Entonces, todo lo que vaya a la baja, deprimida, sin ganas de nada, sin ganas de hablar, sin ganas de procesar la información, sin ganas de pararme de la cama, comiendo poco y engordando mucho, es decir, el sistema está como en un down y de hecho también sufre mucho de estreñimiento. Y en el caso Ok. del hiper es todo lo contrario, si más o menos, yo siempre les hago la analogía, es como si viéramos a la ardillita de amigos invasores que se tomaba la bebida energética y andaba como loca, ¿no? Entonces, cuando tenemos un hiper, son personas que regularmente duermen poco, mucho insomnio, mucha hiperactividad, sudan mucho en lugar de tener piel seca, aumenta la sudoración, aumenta el metabolismo, es como si estuviera quemando calorías en reposo, hagámoslo así. A veces la piel está, en el caso del hipo, está muy, muy seca por mala temperatura o baja temperatura. Aquí no, aquí los pacientes tienen mucho calor, tienen bochornos, trastornos del sueño, pero a diferencia del climaterio, aquí están flacos, ¿no? Para que no haya confusión con algunos síntomas, ¿no? Mm. Hiperactividad, poca atención, muy irritables, que tampoco se debe confundir con mal carácter, ¿no? Es como esta parte de la hiperrabita, es como si estuviéramos a una persona con toda la pila que no se puede estar quieta, flaca, sudorosa, agitada, taquicárdica, con la presión probablemente alta. Es decir, el metabolismo anda al high. Ok. Y una pregunta, mi querida Ari, el tiroidismo en general, hiper o hipo, ¿es hereditario? ¿Es genético? Hay, hay cierto tipo de enfermedades tiroideas que pueden tener una prevalencia o pueden tener un cierto factor que cumpla cuestiones hereditarias, aunque no es determinante. Es decir, a veces hay ciertos tipos de cánceres tiroideos que a veces, aunque en la literatura dice que no hay tanta predisposición, pues sabemos que el cáncer tiene que ver con los genes y con la alteración de algunas células, aunque a veces puede ser de nuevo, entonces el tener un paciente, por ejemplo, en primer grado, como puede ser mamá o papá o abuelitos con una enfermedad tiroidea, llámese por anticuerpos o llámese por cáncer, puede tener mucho más riesgo de tener este tipo de enfermedades. Es como si hablamos en el tema, por ejemplo, de los anticuerpos o el cáncer, es como tener un paciente que a lo mejor la tía que tuvo asma o la mamá que es asmática y yo tengo probabilidades de tener cáncer. O es decir, tengo a lo mejor mi mamá que tuvo artritis reumatoide o lupus, yo tengo riesgo de tener una enfermedad de ese tipo autoinmune. Entonces, sí existe cierto tipo de disposición, obviamente depende del origen. Casi siempre las enfermedades por anticuerpos a veces existe un poco más de relación y sobre todo algunos tipos de cáncer. Pero pues no es lo determinante, puede haber un familiar que a lo mejor tenga a su mami con alguna enfermedad tiroidea y al paciente nunca le pase absolutamente nada, incluso en el caso del cáncer también. Ok, ok. Y por ejemplo, digo, en mi familia, casi, bueno, de hecho, mis tres hermanas tenemos hipo y tengo primos hermanos que también por parte de mi papá tienen hipo. Entonces, por eso me llamó la atención, dije, Creo que se probablemente, juntó su carga genética ahí. sí, definitivamente, muy, muy chistoso. Este, yo digo que yo lo tengo en un grado bajo, gracias a Dios, o me lo atendí muy a tiempo,
porque gracias a Dios no padezco ni de piel seca. Sí, por ejemplo, no sé si eso, bueno, los doctores me dijeron en el momento en que fui con el endocrinólogo, me dijo que lo que provocó el tiroidismo es que me adelantó la menopausia. Entonces yo empecé a estar menopáusica, entonces yo ya tenía, bueno, tengo síntomas de menopausia. ¿Eso puede pasar como me pasó a mí, que me adelantó la menopausia? Sí, de hecho, la vez pasada que platicábamos, como todas las hormonas tienen una relación directa, una vez que le digo, no sabe uno si es el huevo o la gallina, ¿no? Pero una vez que los estrógenos en este caso empiezan a bajar, también es normal que con la edad, seamos hombres o mujeres, el nivel de TSH, que es como si fuera la mamá, empiece a aumentar un poco más por el bajo metabolismo al que se somete el organismo por el envejecimiento. Pero Ok. si nosotros, o sea, es decir, a lo mejor, no sé, alguien de 20 años puede tener una TSH con hormonas normales de 1, a lo mejor, y es un rango muy aceptable en la población mexicana. A lo mejor tenemos a una persona de mi edad de 40 años que tiene que tenga una TSH a lo mejor de 2.53 y es normal, está dentro de rango todavía. A lo mejor dentro de 10 años puedo llegar a tener 3.4, por así decirlo. Si yo me llegara a embarazar, la TSH también aumenta porque hay que recordar que necesitamos más metabolismo si tenemos un producto dentro. De hecho, hay un ajuste de las hormonas tiroideas durante el embarazo porque hay mayor demanda por todos estos picos hormonales que sufrimos. De hecho, una de las causas de la infertilidad tiene que ver con el hipotiroidismo, entonces hay que investigarlo para aquellas que no pueden embarazarse y que y han probado como algunas cosas. Es dentro de los estudios que tanto los ginecólogos como los médicos de la reproducción solicitan o los endocrinólogos porque puede haber un problema tiroideo que esto impida que haya un embarazo, ¿no? O sea, una mala regulación de cualquiera de las hormonas de cualquier eje puede alterar otra hormona que aparentemente no tenía nada que ver. Y por ejemplo, una Fíjate, nada persona. más que interesante, qué fuerte, porque mucha gente pues se va, o sea, lo que menos se imagina cuando desgraciadamente no se puede embarazar, pues lo que menos le pasa por la mente es la tiroides. Y es de las causas más comunes de infertilidad, de hecho es como de los estudios más comunes. Y digo, era lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de lo que pasó contigo con lo del tema hormonal, si a lo mejor, no sé, yo tengo una paciente aquí en el consultorio de 80 años, a lo mejor una TSH de 5.5 o 6 para la población mexicana en esa paciente, para las guías actualizadas para México, el tener una TSH de 6 a los 80 años ya no es un hipotiroidismo que deba ser tratado. Obviamente no manejamos nunca exámenes, ¿no? Siempre se ve la clínica del paciente. Que el paciente tiene esta alteración de TSH con hormonas normales y estamos viendo al paciente con mucha de la sintomatología que acabo de mencionar, se ve la posibilidad, o inclusive en los pellets que ahora están como más conocidos, que es este reemplazo hormonal en el climaterio, se da algo de dosis de TSH levotiroxina, precisamente para bajar este aumento o esta baja de hormonas tiroideas secundarias pues a la menopausia. Entonces, pero si tú tenías el antecedente de que quizá te dio una enfermedad inmunológica tiroidea, el mismo hipotiroidismo, al momento de hacer una baja producción, pues todas las demás hormonas no regulan igual y entonces tu nivel de estrógeno se empezó a decaer mucho más rápido y eso alteró todavía o aceleró muchísimo más tu menopausia y obviamente la sintomatología. Entonces, pues sí, siempre que tengamos una hormona mal, va a alterar otra. Por ejemplo, el ovario poliquístico, como hemos hablado en otras sesiones, a veces pensamos que solamente la gente tiene la idea de que solo son quistes, y resulta que es uno de los criterios, pero no es el único. Hay un estado de hiperandrogenismo, es decir, las mujeres producen más hormonas masculinas y entonces de pronto vemos algunas elevaciones como ligeramente elevación de prolactina y a veces se trata la prolactina malamente, ¿no? Esta otra hormona que tiene que ver con la lactancia, pensando que es un problema de prolactina cuando puede elevarse discretamente sin llegar a niveles de un prolactinoma por la mala compensación del síndrome de ovario poliquístico. Es decir, para no andar mucho en el tema porque los voy a hacer bolas, siempre que tengamos una alteración hormonal, lo ideal es asegurarse
ir con tu endocrino o con tu médico ginecólogo para que haga un rastreo del resto de las hormonas y ver cómo están funcionando las demás. A veces el problema no es la que creemos, sino ese fue un hallazgo meramente y el problema tiene que ver con otra hormona en general que está afectando directamente. Okay. O sea, siempre nos tenemos que hacer un conteo hormonal. Sí, digo, no es que se haga de rutina, pero si tenemos un trastorno, por ejemplo, sospecho ovario poliquístico, se tiene que hacer rastreo de varias hormonas. Si tenemos datos de que el paciente pueda tener o no hipo y vemos una alteración, podemos hacer un rastreo de otros niveles de hormonas. Si tenemos una paciente que tiene una prolactina que le salió elevada, a lo mejor en un check-up, en un perfil, empezamos a hacer una historia detallada y se piden otro tipo de hormonas, es decir, siempre se tiene que ver los ejes hormonales como un conjunto integral y no verlo como algo aislado, ¿no? A veces es solo una cosa afectando otras hormonas en general. Todas las hormonas actúan por retroalimentación negativa, si unas bajan, otras suben y viceversa. En la torre, mi general. Y nos podemos tratar, tú que eres aparte neutróloga, nos podemos tratar y ayudar a la tiroides con la alimentación. Sí, de hecho, digo, parte de mucho de lo que a veces, les digo yo, a veces se justifica y a veces no se justifica. Hay que recordar que pasan dos fenómenos bien importantes, ¿no? Lo primero es, conforme vamos envejeciendo, y cuando digo envejeciendo me refiero, por ejemplo, en este caso al músculo Pati, es decir, a lo mejor yo alcancé mi talla les digo yo, mi talla de Minion, a los 18 años y ya no crecí más y voy a medir eso y probablemente me vaya encogiendo a partir de los 60, ¿no? Pero yo voy a seguir midiendo esa cantidad, entonces legalmente, si sacamos las fórmulas de las calorías según las guías que tenemos, pues yo tendría que seguir gastando metabólicamente una cantidad de calorías. Voy a poner un estimado de 1400, tanto a Ajá. los 20 como a los 30, como a los 40, como a los 50, porque pues no me cortaron una cabeza, no reduje 10 centímetros, ¿no? Pero esta tasa metabólica basal que tiene que ver con las calorías que el cuerpo quema en reposo, sí empieza a afectarse con la edad, sobre todo, entre otras cosas, por las hormonas y en segundo, por la cantidad de masa muscular que tenemos. Si mi músculo empieza a envejecer con los años, ¿no? Al mismo tiempo que mis hormonas ya no están en la misma etapa reproductiva, hablando de muchas en general, a lo mejor no se hace como de rutina hacer una calorimetría indirecta, que es un estudio donde vemos realmente cuánto se gasta en reposo. A lo mejor resulta que a los 20, Pati, pues tú lo sabes, uno se echaba una caguama con unos tacos y estaba flaca. Y a los Exacto. 30 uno se seguía echando la caguama y medio le salía la llanta, pero le bajaba 2, 3 días a los tamales y bajaba de peso. Y de pronto a los 40, o sea, te lo digo ahora, que sí me tengo que cuidar más porque si me desmando mucho empiezo a ver como los efectos en el organismo. Tiene que ver el músculo, tiene que ver que las hormonas van cambiando, el sistema va envejeciendo. Es decir, esas 1400 ya no son 1400 probablemente ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a la etapa, por ejemplo, del climaterio? Alrededor el climaterio, como dijimos, son todos los años y síntomas alrededor, y la menopausia es la última regla realmente. Cuando llegamos a esta parte, pues resulta que los estrógenos, que eran los que nos daban el power de pues la vitalidad y la libido y el pelo y la piel y toda la cosa, pues resulta que de pronto se van para abajo y entonces, hipotéticamente lo voy a poner así. Si antes con 1400 calorías me mantenía en 60 kilos, ahora con 1400 voy a empezar a subir de peso. Primero, porque mi nivel de músculo va a empezar a bajar más rápidamente, porque las hormonas ya no me van a permitir tener el mismo metabolismo, y eso va a ser un agravante ligeramente, pues digamos, lo más intenso para que yo no pueda tener la misma figura que a lo mejor lograba conseguir sin tanto esfuerzo unos años atrás. Si a eso le agregamos un paciente que a lo mejor empieza con problemas tiroideos, que aunque legalmente la sustitución hormonal hace pues al 100% lo que haría mi tiroides sana, ¿no? Al momento de dar el reemplazo con la levotiroxina, sí tiene un pequeño, ¿cómo decirlo? Un pequeño beneficio el paciente en esta cuestión de saber que a lo mejor no le va a costar, no va a ser tan fácil como en un paciente que llega a una edad sin problemas tiroideos. Pero no significa que todo el sobrepeso tenga que ver únicamente pues con la tiroides o con el climaterio. Es decir, si yo ya sé
que a lo mejor nunca he hecho ejercicio, yo ya sé que como muy mal, yo ya sé que mis hábitos no son buenos y de pronto empiezo con problemas tiroideos, eso va a afectar a lo mejor un 10% esa tasa metabólica. Pero si aparte llego al climaterio, ahora voy a tener menos, es decir, si antes con 1400 me mantenía, a lo mejor si llega el climaterio 1200 y a lo mejor si eso sin hacer nada, ¿eh? Y si de pronto tengo un problema tiroideo, a lo mejor eso va a hacer que con 1100 yo me pueda mantener, pero eso significa matarme de hambre. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Si yo tengo una tiroides mal controlada, pues obviamente vamos a ver mucho más el efecto. La gran ventaja es que muchos de los problemas tiroideos a veces, pues más bien desventajas, se encuentran cuando el paciente tiene mucho tiempo, hizo muchos estragos, subió de peso, nunca se dio cuenta, pensó que solo era cansancio y fatiga, ¿no? Y resulta que lo que tenía era un problema tiroideo que a lo mejor tenía 1, 2 o 3 años sin ser tratados, ¿no? Y la ha estado pasando mal y ha tenido intentos fallidos por bajar de peso. Pero si yo soy un paciente que vive con hipotiroidismo, pero que está bien controlado, con mis niveles, voy con mi médico, hago lo propio, es casi en todo sabemos, ¿no? Que tenemos que cuidar pues el ejercicio y la alimentación, pero aquí tengo que ponerle todavía un poquito más, un 20, 30% de más empeño para poder lograr eso que necesito, porque va a ser más fácil que yo no consiga esa meta, ¿no? O sea, sí tenemos un cierto rango como de, ¿cómo decirlo así? Como de permiso de decir sí puede ser la tiroides y todos estos factores, pero volvemos a lo mismo, no es lo absoluto. Entonces, un paciente que tiene estas dos condiciones, tan solo la enfermedad tiroidea, tiene que cuidar su alimentación porque sí es bien importante porque hay algunos alimentos que interfieren con la absorción de la levotiroxina al tomarla o inclusive con el procesamiento de la misma. Ok. Y obviamente no comer harinas, no comer azúcar, que es lo peor que puede haber en este mundo, cosas refinadas, obviamente el exceso de sal, y pues hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Así es, pero aparte hay algunos datos que a veces acerca de la alimentación son muy curiosos y muy precisos y a veces los pacientes no saben. Por ejemplo, esta parte que hay algunos pacientes que se les indica la medicina y a lo mejor por prisas del colega no les dicen que tienen que esperar al menos de 40 minutos a 1 hora, que idealmente no se toma con refresco y no se toma con café, se tiene que tomar con agua simple, que se tiene que esperar este tiempo para poder empezar a desayunar y que es bien importante. Lo ideal es que de 1 a 2 horas después de la toma de mi levotiroxina, idealmente no debo de consumir ni cafeína, ni productos con soya, ni cosas que bloqueen la secreción de jugo gástrico, ni frutas cítricas. Es decir, si yo me tomé la levotiroxina a las 6 de la mañana y a las 7 rompo mi ayuno, de preferencia me espero para tomar hasta las 8 9 mi cafecito o mi leche de soya o mi, ¿cómo se llama? O mi jugo de naranja o mi taza ahorita que viene la temporada de piña o de toronja ahí, dentro de la fruta, o si me tengo que tomar el antiácido, como por ejemplo que me tome un omeprazol o estos medicamentos para el reflujo, me tengo que esperar todavía de preferencia 2 a 3 horas para tomarla. ¿Y esto por qué, Pati? Porque parte de vamos a suponer, que tengamos 100 microgramos de levotiroxina, ¿no? De estos 100 microgramos, realmente se estima que se absorben entre 77 al 82% de esa dosis que yo tomé. Una Ok. parte muy importante se absorbe con la acidez del estómago. Por eso Entonces, tiene que ser en ayunas. tiene que ser en ayunas. Entonces, si yo meto en mi sistema, antes de que vacíe eso, algo que afecte, porque no solo se absorbe a nivel pues del jugo gástrico que se activa, sino a nivel del duodeno y el yeyuno, que es donde se termina de absorber. Entonces, si yo meto un antiácido, voy a bloquear eso, ya sea un Tums, ya sea un Alka-Seltzer, ya estoy diciendo marcas, pero ya sea un bicarbonato que me echen el tecito porque me lo recomendó la abuela, ya sea que tome vinagre, que luego mucha gente hace esto, cambia el pH también, un omeprazol, la cafeína tiene un efecto, la soya tiene un efecto y el jugo
pues obviamente los cítricos tienen un efecto. Entonces, idealmente, si no es indispensable, esperarme 2 horas después de la toma de la levo para estos alimentos, café, soya, cítricos y cualquier cosa que bloquee o cambie el pH digestivo, y hasta 3 horas en el caso de otros medicamentos que de por sí pueden alterar la actividad tiroidea, ¿no? Algunos Ok. antibióticos, algunos antibióticos, por ejemplo, algunos antiarrítmicos que utilizamos para enfermedades como la fibrilación, como la miodarona o la propafenona, que pueden afectar la tiroides, y otro grupo de fármacos en general. Por eso yo siempre les digo a los pacientes, si no sabes qué es lo que te estás tomando y te tomaste la levo a las 6, o mejor párate a las 5, te tomas tu levo, aunque te quedes acostadita en la cama, para que a las 8 o 9 de la mañana ya puedas empezar tu desayunito con tu frutita y te tomes tu cafecito si quieres, y entonces te tomes tu pastilla de la presión o tomes la medicina para la diabetes, no sé, en este caso, porque muchas veces tomamos muchos fármacos, ¿no? Y así impedir la acción. Entonces, pero a veces estas cosas, pues el paciente no las sabe, que lo ideal es tratar de no bloquear eso precisamente para que se absorba la mayor cantidad de la dosis. Eso es como... No, fíjate, eso no sabía. Fíjate que a mí me dijeron que 20 minutos. No, idealmente son, sobre todo por el tiempo de vaciamiento gástrico, entre más nos esperemos, mejor se absorbe la hormona. Entonces yo casi siempre les digo, 40 minutos, 1 hora. Si te tienes que parar, poner el despertador 20, 30 minutos antes, ponlo, deja tu pastilla al lado, te la tomas aunque te vayas relajando, despertando, para a la hora que te metes a bañar o si haces ejercicio, lo que sea, se vaya absorbiendo el fármaco. Luego, hay algunos alimentos míticos que muchos bloquean, o mejor dicho, los satanizan, y otros que no son tanto. Hay un cierto compuesto que viene, por ejemplo, en el brócoli y en las coles, que lo único que se hace o se le indica al paciente es que sí las puede comer, Pati, pero súper bien cocidas para desnaturalizar este compuesto. Entonces, si a ti te gusta mucho el brócoli, lo ideal es no comerlo siempre, ¿no? Pero si lo comes, comerlo bien cocido, casi que esté deshecho y no crujiente, que es como sabe delicioso, ¿no? Entonces, y muy de vez en cuando. Otro alimento que hay que controlar mucho, pues es los rábanos, que comemos luego en los tacos, porque son muy altos en yodo y también pueden modificar. Lo mismo que pues la salsa de soya, que es donde hundimos el sushi, aparte de que es buenísima en sal, más o menos una cucharada trae 1 gramo de sodio, ¿no? Entonces es súper alta en sodio. Entonces también cuidar las cantidades de ese alimento. Y el otro alimento que también es muy importante, por ejemplo, son las semillas, ¿no? La semilla que más puede interferir con la acción periférica de las hormonas es el cacahuate. Entonces, no significa que no pueden comer almendras, no significa que no pueden comer nueces, ni siquiera en el ovario poliquístico, porque a veces también se los quitan todos. Hay que reducir las cantidades, lo mismo que con el cacahuate. O sea, a lo mejor podemos comerlo en cantidades chiquitas, muy de vez en cuando, lo mismo que con el brócoli, ¿no? Estos tipos de alimentos, al igual que todos los derivados de la soya, hay que recordar que por eso hay isoflavonas de soya para el reemplazo hormonal, que aparentemente son naturales, entonces tienen un efecto sobre las hormonas. Entonces, no consumir tantos productos con tanta soya, por ejemplo, en gente vegana o vegetariana, ¿no? Para no hacer como esta mezcla, o que haya alguna alteración ahí en los canales de yodo. Entonces, comerlo con mesura, pero es como lo principal, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué es verdad de que a los pacientes que les da diabetes no les da tiroides, o no les da tiroides y les da diabetes? Porque yo sí conocí un caso que tiene tiroidismo, hipotiroidismo y es diabético. No, son enfermedades que van completamente aisladas. La tiroides, como dijimos, tiene que ver con la ¿Hormona? actividad tiroidea, o a veces con actividad a nivel hipofisiario o hipotalámica, que es muy raro. Y en el caso de la diabetes, pues realmente el tema es el páncreas, ¿no? Este órgano que está en la parte media del estómago, atrás del estómago, y que hace la secreción de insulina. Entonces, un paciente puede tener al mismo tiempo diabetes y hipotiroidismo. De hecho, es un binomio muy común en la consulta. Muchos pacientes suben mucho de peso, ya sea derivado no del hipo, del mal control que llevaron, o la mala alimentación, o digamos que es un conjunto de un montón de cosas, Pati. Hay que recordar, como tú dijiste al inicio, que el comer mal, y a veces yo les digo, comer mal no significa que no te puedas echar una pizza, ni tomar un vinito, ni comer la gastronomía.
Pero pues significa ser radicales tanto en portarse súper mal como en hacerlo súper bien, ¿no? O sea, todo Claro, lo que es, lo que lleva a los extremos de una u otra forma va a tener una afección en algún punto, ¿no? Entonces, de pronto, si yo tengo un paciente que fue muy gordito, hay una enfermedad que se llama hipotiroidismo subclínico del paciente obeso. Es decir, si yo la gasolina en mi tiroides, pues sirve para mover 70 kilos y de pronto yo subo 170, Pati, imagínate lo que esa tiroides está tratando de trabajar en todo mi tejido para poder mantenerlo a flote. Le digo, esa es la analogía, ¿no? Entonces, hay claro. pacientes que hacen esta elevación de la TSH con hormonas periféricas normales, pero el paciente se comporta como si fuera hipo, pero es porque el organismo trata de trabajar, digo, se me figura que es como si las hormonas estuvieran en el torrente sanguíneo tratando de encontrar las células efectoras entre la grasa, así buceando como en un mundo. Y entonces hay pacientes que a veces tienen un subclínico y empiezan a bajar de peso muy abrupto, ya sea por dieta, o a veces por cirugía bariátrica, es donde más lo vemos, ¿no? Que tenían dosis muy chiquitas de inicio, bajan 30, 40, 50, 70 kilos y de pronto el hipo se les quita, Pati, porque no había actividad por anticuerpos, porque no había ninguna enfermedad de base, solo era este estado hipermetabólico del paciente que tiene sobrepeso u obesidad muy extrema y que se puede llegar a quitar. Entonces, siempre que tengamos un estado inflamatorio como la obesidad, puede darnos cualquier otra enfermedad, ¿no? Y pues si tenemos un problema tiroideo agregado, podemos tener cualquier otra enfermedad junto con ella. Ok, ¿se puede llegar a sanar esta enfermedad? Ya sea hipo o hiper. Por ejemplo, en el caso de las tiroiditis, son enfermedades por anticuerpos. Entonces, hay ocasiones en las que a lo mejor hay un tipo de tiroiditis que es por infección de la vía respiratoria, hubo un problema ahí viral, una es muy dolorosa, entonces de pronto hay un tema de disregulación de las hormonas que puede ser sobre todo hiperactividad tiroidea con mucho dolor regional y es una cosa transitoria que se cura, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, con mucha obesidad, con hipotiroidismos subclínicos del paciente obeso, que así se denomina la entidad, de pronto bajan mucho de peso y pueden volver a remitir a la normalidad. Hay muchos pacientes que hacen subclínico, de pronto tienen otra regulación hormonal mal controlada, bajan de peso, regulan su alimentación, y a veces, obviamente, esto con anticuerpos negativos, sin haber nódulos tiroideos, sin haber otra cosa de base, y algunos vuelven a estar eutiroideos, ¿no? Eh, siempre es importante ver como la clínica del paciente, porque luego llegan muchos pacientes a la consulta diciendo, no es que fulanito de tal tuvo un problema y pues se curó o se le quitó, ¿no? Hay que ver el contexto. A lo mejor ese paciente tenía una de las cosas que les estoy comentando y obviamente hubo una remisión, se quitó la condición que estaba haciendo que la tiroides trabajara de más o que estuviera inflamada y puede haber una normalización que es en un porcentaje mucho más bajo, pero sí se puede llegar a dar. Ahora, las enfermedades tiroideas, sobre todo las enfermedades autoinmunes, están muy relacionadas con otras enfermedades autoinmunes, Patti. O sea, en el caso, por ejemplo, de esta tiroiditis de Hashimoto, que es de lo más común, puede llegar a tener relación con vitiligo, que es la enfermedad de la piel con la que más se relaciona. Es decir, si yo tengo un paciente que empieza con vitiligo, de las primeras cosas que tengo que relacionar es si no hay un problema tiroideo. Por ejemplo, en pacientes que tienen depresión, trastornos del estado de ánimo muy severos, de difícil manejo, se tiene que hacer perfiles tiroideos. De hecho, entra dentro de los primeros exámenes clínicos que pide el médico psiquiatra o el que hace la primera valoración de contacto, porque como dijimos, o sea, si yo tengo la tiroides súper abajo, el paciente legalmente ya tiene una personalidad con tendencia a la depresión, el trastorno hormonal, digo, tú lo debes de saber que ya lo viviste. Yo hace poquito, hace como 3 meses, hice como un climaterio temprano inducido por COVID, me fue súper mal. Digo, lo comparto porque estuve en tratamiento y para regularizar otra vez mis hormonas, hice como una supresión ahí de algunas, más el estrés, más otros factores, y se siente terrible, o sea,
falta de líbido, no me podía parar a entrenar, no podía hacer la dieta, me daban ganas de azúcar, quería estar en la cama, no quería ver pacientes, me sentí irritable. Entonces, dices tú, realmente, yo hasta decía, pobres de mis pacientes, ¿no? Porque realmente no es que uno tenga estas cosas como algunos varones dicen, no, es que ya se le botaron las hormonas. Es que legalmente, a diferencia de un varón, nosotras estamos constantemente en un ciclo hormonal bajando todos los meses, ¿no? Progesterona, estrógeno, entonces vamos fluctuando. Ahora imaginemos eso con una alteración de otra hormona que empiece a afectar eso, ¿no? Que puede ser cortisol, volvemos a lo mismo, puede ser tiroides, entonces se hace un desajuste terrible, ovario poliquístico, que a veces creen que las pacientes no sienten nada, pero realmente se frustran también por el trastorno y les dan otros trastornos agregados. Entonces, siempre vale la pena, independientemente del tratamiento, sea hormonal o no, como en cada uno de estos casos, pues el llevar siempre una alimentación, pues como lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Ya sabemos todo lo que nos hace daño en exceso, lo que no deberíamos de hacer, lo que deberíamos de hacer en regular, pero a veces nos cuesta mucho trabajo, ahorita más que se acercan pues la temporada navideña y el pancito de muerto y todo esto, controlar un poco como el tema de los hábitos para tratar de, pues, de evitar todos los efectos secundarios hormonales y obviamente del peso. Definitivamente, sí, yo por eso hoy sí, no me acerqué a las panaderías porque yo no quería saber nada del pan de muerto porque que no, gracias, muy amables, sí, no, se tiene que poner uno también ciertos límites, ¿no? Por la salud y sobre todo, pues, la alimentación, como decíamos, somos lo que comemos definitivamente, entonces, eso es muy importante. Ahora, mi querida Are, dinos dónde te podemos localizar, cómo te podemos contactar, si alguien está padeciendo de problemas de obesidad, de peso, tiene alguna situación de la tiroides o simplemente quiere llevar una buena alimentación nutricional, pues qué mejor que a la experta. Dinos dónde te podemos localizar, mi querida Ari, y cómo. Ok, a través de vía Facebook estoy como DRA de doctora, abreviado Ariana Canché, como mi nombre. Ahorita me conecté en el Facebook personal, que digo, no va poco ligado, te comparto un poco menos de cosas por parte de la profesión, pero pues siempre es divertido encontrarnos en nuestro hábitat natural, ¿no? Como Ari Canché, a través del Instagram como @DRA Canché y al teléfono 55 45 33 17 83, ya sea vía llamada o por medio de WhatsApp. Yo tengo mi unidad clínica aquí en la Colonia del Valle, estoy en Providencia 1043. De manera irregular voy a los hospitales del Grupo Ángeles, ¿no? Pero casi donde estoy más ya ahora después de la pandemia, después del escarmiento, es aquí en la del Valle. Hicimos como un grupo integral, espero ya poder después apapacharte y decirte, tenemos una nutrióloga pediatra que ve a mis niños, tenemos un área de spa también, tenemos una tanatóloga, una psicóloga sistémica, una psicóloga que tiene que ver con trastornos de la alimentación y obviamente terapia física. Entonces hicimos ahí como un grupito muy agradable en el cual atendemos muchos de los problemas pues que vemos todos los días, Pati. Ay, qué padre, pues ya estaré entrevistando a alguna de las otras doctoras especialistas porque la verdad que pues todo está conectado y de todo necesitamos y la tanatóloga también luego por pérdidas también las queremos suplementar con la alimentación y tenemos un descontrol de peso porque estamos con una carencia y pues creo que también sería muy importante si alguna persona está padeciendo alguna pérdida y está dando cuenta que la está suplementando con el exceso de alimentación, pues también, ¿no? Poderla conectar. Mi querida Ari, pues como siempre es un placer, siempre se nos va el tiempo volando, son temas muy interesantes, no me despido, espero que el próximo año también lo abras para empezar con el pie derecho, con algún tema interesante como siempre, ya que tienes muchos. Y te agradezco nuevamente que hayas estado con este tema tan interesante que es la tiroides y la obesidad, que padecemos muchísimos
por los malos hábitos alimenticios. No, pues gracias a ti, Pati. Pues bueno, aquí estaremos dando tips y algunos otros consejos ahí, dependiendo cómo se vaya desarrollando el año, el pan de muerto y la rosca de Reyes. Y pues Exactamente. siempre un gustazo saludarte. Ya no nos pudimos ver en vivo, nos enfermamos de la gripa las dos, pero bueno, yo espero podamos saludarnos en persona y darnos el abrazo en la próxima ocasión. Primero Dios, así será y hecho está, mi querida Ari. Le mando muchos besos, te agradezco y nos vemos. Querido público, muchísimas gracias nuevamente por estar en un programa más de Amándote Mujer. Los quiero, los veo el próximo viernes porque ya saben que es viernes y el cuerpo lo sabe. A disfrutar el fin de semana. Bye, mi Ari preciosa, los amo.